Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos. Nos encontramos una vez más para hablar de lo que está pasando en la política argentina, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Se inauguró finalmente el gasoducto Néstor Kirchner con la presencia de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, del propio Sergio Massa, Agustín Rossi, Axel Kicillof y hasta Juan Grabois. La foto de la unidad del oficialismo que se prepara para una primaria el 13 de agosto, donde en los discursos todos se olvidan de que en realidad hay una competencia, que es Massa frente a Grabois. No es menor el dato, teniendo en cuenta que Massa necesita recolectar todos los votos del oficialismo, los más ultra kirchneristas como aquellos que están en el borde de ese kirchnerismo y que durante mucho tiempo incluso han votado otra cosa y no han acompañado las propuestas de Cristina. Cristina le terminó haciendo un gran favor a Massa, en su discurso lo apoyó fuertemente, eso uno entendería que podría implicar que el votante de Cristina termine volcándose finalmente con Sergio Massa, no solo el 13 de agosto, sino después del 13 de agosto, donde de ese sector Massa no puede perder un solo voto que se termine fugando hacia la izquierda y después va a tener que ir a buscar otros votantes. Pero ¿por qué necesita ahora un volumen importante Massa de votantes? Bueno, porque él el 13 de agosto tiene que presentarse como el candidato a presidente más votado en términos individuales, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio tiene internas entre Larreta y Patricia Bullrich y por otro lado está Javier Milei. Hoy pareciera que al oficialismo no le conviene que Milei se desinfle y la verdad que yo tengo muchas dudas si efectivamente la candidatura de Javier Milei, como se han presentado en los distintos medios de comunicación este domingo, se está desinflando. A mí me dicen encuestadores que más allá de lo que se publica, lo de Milei fluctúa de manera muy habitual entre una caída y una suba, cae y sube a medida que se van produciendo episodios. Viene por supuesto de un cierre muy turbulento en la conformación de las candidaturas, con denuncias cruzadas y demás, que cuando uno empieza a hilar finito se da cuenta que forma parte de la lógica de la política. Quizá Milei lo que pasa es que quedó atrapado en un discurso antipolítico, él dice la anticasta o combatir a la casta, y la verdad que construir una fuerza política nacional sin transitar por momentos el mismo camino de la lógica política se hace muy pero muy difícil. Ahora, de allí a vender candidaturas, me parece que hay un tramo bastante extenso en la realidad, entre lo dicho y lo efectivamente hecho. Si uno repasa solamente la provincia de Buenos Aires, las candidaturas seccionales de la Libertad Avanza, se da cuenta que ahí hubo otro tipo de acuerdos, acuerdos muy lógicos en la política tradicional. El problema es que a Milei no lo ven como político tradicional porque además él se ha encargado de construir su imagen a partir de la crítica a la política nacional. Pero no nos engañemos, ojo, que la candidatura de Milei en las PASO me parece que no se cae tanto como creen algunos o quieren o desean algunos que efectivamente pase, sobre todo en Juntos por el Cambio. Están deseando que Javier Milei se caiga porque necesitan inyectar votos a la interna de Larreta y de Patricia Bullrich. Una interna que según la mayoría de los encuestadores también la estaría ganando Patricia Bullrich a nivel nacional, con menos comodidad en la provincia de Buenos Aires, lo que abre un signo de interrogación sobre la candidatura a gobernador de Buenos Aires. ¿Quién puede ganar esa interna? Supongamos que es muy pareja la primaria entre Larreta y Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Quizá el mayor nivel de aceptación que tiene Diego Santilli, que es el candidato de Larreta en Buenos Aires, le pueda permitir por muy poco margen ganarle a Néstor Grindetti y que en octubre la oferta electoral de Juntos por el Cambio sea Patricia Bullrich candidata a presidente y Diego Santilli candidato a gobernador. Yo esa opción, la verdad, a esta altura no me animo a descartarla bajo ningún concepto. Creo que es una posibilidad que todavía está muy, pero muy vigente. Les decía que la semana pasada, cuando nos encontramos, que íbamos a empezar a desandar la realidad de algunos distritos del conurbano bonaerense, cómo son sus internas, quiénes son sus protagonistas. ¿Qué les parece si hoy comenzamos por San Miguel? Donde en el oeste del conurbano bonaerense es un distrito gobernado por Juntos por el Cambio, con la intendencia de Jaime Méndez. Jaime Méndez es un discípulo político de Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre fue
precandidato, intentó ser el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich en estas elecciones. Finalmente Bullrich se decide por el intendente de Lanús y presidente independiente Néstor Grindetti. De la Torre, por supuesto, sigue acompañando a Patricia Bullrich. Es más, dicen que en las conversaciones con Bullrich, si ella es presidenta, ministro de Desarrollo Social podría ser a nivel nacional Joaquín de la Torre, pero como sabemos en política, cuando se cobra en efectivo, no se cobra con cheque diferido, digo en sentido figurado de la palabra, ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo. Las promesas en política muchas veces se cumplen y muchas otras veces pueden quedar en el aire dependiendo de las circunstancias y la coyuntura. Pero ese habría sido en principio el entendimiento que trascendió de manera extraoficial. Pero lo importante hoy es ver la interna, ver la discusión allí. En el oficialismo de San Miguel tienen que competir con el candidato Horacio Rodríguez Larreta, que es el ex secretario de Seguridad del mismo Joaquín de la Torre cuando era intendente de San Miguel, Max Perkins, es decir, es un hombre que conoce el andamiaje interno del oficialismo, conoce a los protagonistas, ese no es un dato menor, conoce cómo se estructura el sistema de seguridad. Recordemos que Max Perkins era el secretario de Seguridad de San Miguel cuando se lo atrapó, por ejemplo, hace poco se cumplió un aniversario, nada más ni nada menos que al peligrosísimo Gordo Valor, se lo detuvo en San Miguel. Bueno, esa es la interna de Juntos por el Cambio en San Miguel, y uno cuando repasa las listas, y esto a título personal, digamos, y quizá alguno pueda ofenderse, la verdad que entre los cuadros políticos más formados que pude ver en todas las listas, el caso de la lista de Max Perkins, para mí, tiene a uno de los políticos o de los dirigentes políticos mejor formados como cuadro político, que es Jorge Báez. Pero esto es una apreciación personal, no conozco a todos, con lo cual podría estar cometiendo una injusticia. Por el lado de Unión por la Patria, bueno, ahí hay una interna un poco más amplia, aunque todas las de ganar las tiene Juan José Castro, por varias razones. Viene caminando el distrito hace mucho tiempo, ya es una figura conocida en San Miguel. El caso de Castro, además, pudo cerrar la lista con, por ejemplo, sectores de la Cámpora apoyándolo. No es un tema menor en la resolución de esa interna, porque es una interna donde sobre todo van a ir a votar los convencidos del kirchnerismo, y si los convencidos del kirchnerismo, muchos de ellos son de la Cámpora, probablemente ese voto termine volcándose a Juan José Castro, que compite con un joven que se llama Cristian Mayal, que es concejal, que responde a Franco Laporta. Franco Laporta quiere emular el caso Malvinas Argentinas del 2015, donde allí la competencia entre Jesús Cariglino, que era el intendente, y Leonardo Nardini, que después terminó ganándole la intendencia, fue a partir de la decisión del actual senador Luis Vivona de ubicar una figura joven, quizá no tan conocida por su trayectoria en la política local, que viniera a renovar la política. Esa fue un poco la estrategia de aquel momento en Malvinas Argentina. Franco Laporta da la sensación de que quiere repetir esa experiencia, como él ya participó y fue candidato a intendente en más de una oportunidad y perdió. Bueno, buscar una figura joven, una figura nueva de la política de San Miguel para ir transitando ese camino, porque además se contrapone con otros dos candidatos que tiene Unión por la Patria en las primarias. Uno es Javier Pérez, vinculado al gremio de la bancaria, y el otro es el inoxidable Humberto Fernández, que vuelve a presentarse como candidato, que insiste con ser candidato en San Miguel, siendo secretario de Hacienda de José Cepaz desde el año 1999, insiste con ser candidato en San Miguel. Las cosas más o menos parecieran que van por ese camino en el distrito del noroeste del Gran Buenos Aires, que tuvo el domingo la presencia de Patricia Bullrich. Por esto que les decía recién, la interna de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio parece ser la más pareja de otras provincias como Córdoba o la provincia de Santa Fe, y entonces Patricia Bullrich, como Horacio Rodríguez Larreta, solidifican o tratan de buscar votos para estirar distancias o acortar distancias. Para Bullrich, San Miguel es un distrito muy pero muy importante, y por eso se la vio el domingo, el 9 de julio, participando junto a De la Torre del desfile cívico-militar. Por supuesto, junto a Jaime Méndez también estuvo Grindetti, y la acompañó Ricardo López Murphy. Como cierre, esta perlita, miren las cosas que pasan en el conurbano. Un posteo de La Torre, caminando con Patricia Bullrich, y de fondo
la propaganda de la postulación del candidato de Unión por la Patria, Juanjo Castro. Con esto nos despedimos, nos reencontramos en cualquier momento, les voy a seguir contando en la próxima edición más de las internas, hay mucho movimiento. Tigre, Hurlingham, La Matanza se está poniendo muy pero muy caliente, Lanús también hay que mirarla con mucho detenimiento, así que por supuesto San Isidro es otra interna muy atrapante, se las iremos contando en sucesivas apariciones, en sucesivos videos, en sucesivas entregas. Muchas gracias, hasta cualquier momento.